Vladimiro tenía 30 años cuando su padre decidió quitarse la vida. Parado frente a su cadáver, giró hacia su amigo Francisco Loaiza y le preguntó: ¿tú crees que este hijo de puta puede arruinar mi carrera? Francisco Montesinos, Panchito para los amigos, fue el menor de 14 hermanos en una familia arequipeña de apellido ilustre, pero se casó con Elsa Torres, una mujer de origen muy humilde. Aquella elección, sumada a otras, terminaron de sellar el desprecio y exilio definitivo de la familia Montesinos. Todos le dieron la espalda. Desde entonces, su vida se convirtió en una espiral de fracasos y carencias, frustraciones que todos los días intentaba ahogar en alcohol. Francisco vivía como un hombre derrotado, vicioso, conformista, y por eso a su hijo mayor le costaba respetarlo. No se llevaban bien. Aún así, Francisco tenía grandes expectativas puestas en Vladimiro. Lo forzó a iniciar una carrera en el ejército e intentó ayudarlo con lo poco que tenía. La última vez que hizo ese esfuerzo, terminó costándole la vida. Todo empezó la noche en que Vladimiro, a bordo de su Fiat blanco y tras haber bebido de más, atropelló a un hombre. Algunos aseguran que este hombre falleció tras el impacto y que Francisco hizo de todo por salvar a su hijo de tremenda culpa. Sustrajo una gran suma de dinero de su centro de trabajo y, junto a los pocos ahorros que tenía Vladimiro, logró silenciar a la familia afectada y salvar la carrera de su hijo. Pero este desfalco lo hundió en serios problemas que pronto formaron una bola de nieve que no supo cómo parar. Atrapado y sin respuestas, llegó a su mente una idea fatal, una que, de resultar como esperaba, le permitiría recuperarlo todo. Entonces robó más dinero de la empresa, fue al hipódromo de Monterrico, eligió un caballo y lo apostó todo, incluyendo su vida. Panchito ya tenía decidido qué haría si perdía, y así pasó. Cuando su caballo no ganó, supo que su suerte estaba echada. Fue hasta el bar Queirolo de Pueblo Libre, se despidió ambiguamente de algunos amigos, alquiló un cuarto barato cerca de su casa y, tras ingerir una dosis letal de fármacos, se despidió de este mundo. Pero minutos antes de eso, tomó una última decisión. Consiguió un lapicero, un trozo de papel y escribió una nota que dobló y guardó en su bolsillo. Un pequeño mensaje póstumo dirigido a su hijo mayor que decía: nunca seas pobre, Vladimiro. No era un adiós, sino un epitafio en el que pedía a su hijo no ser como él, aunque era algo que Vladimiro tenía claro, quizás la certeza más grande que había tenido: ser completamente distinto a su padre. Jamás lograron tener una buena relación. Quizás todo empezó a los 14 años, cuando fue matriculado contra su voluntad en el internado del Colegio Militar Francisco Bolognesi, y luego a los 16 en la Escuela Militar de Chorrillos, gracias a una partida de nacimiento que el mismo Panchito mandó a falsificar. Y así fue como Vladimiro vivió su adolescencia prisionero de un régimen inflexible al cual nunca quiso pertenecer. Normas, jerarquías, castigos, ejercicios, levantarse a las 5:30, tender la cama, asearse, vestirse para desayunar antes de las 7, luego clases y ejercicios hasta las 6 de la tarde, a las 7 formación y cena, y luego volver a estudiar hasta las 9. Un ciclo sin tregua donde solo había lugar para la obediencia. Fue un mundo en el que nunca pudo ni quiso destacar. Sus superiores lo recuerdan como un chico endeble, pasivo, sin porte, y al que sus compañeros apodaban Piolín. No tenía voluntad para las actividades físicas y tampoco participaba de los partidos de fútbol, pero eso sí, era ordenado, pulcro y poseía un vocabulario mucho más extenso que el de sus compañeros. Se expresaba mejor y defendía bien sus posturas. Todo eso gracias a la lectura, a su afición temprana por el conocimiento y la literatura, una característica muy peculiar y distintiva entre los demás cadetes. A Vladimiro le gustaba proyectar ese perfil intelectual, por eso siempre se le veía con un libro bajo el brazo, aunque muchas veces no fuese más que una pose bien ensayada con la que buscaba aparentar leer más de lo que realmente leía. No encajaba en aquel lugar, pero entendía sus reglas y pronto empezó a desarrollar la estrategia que le permitió sobrevivir. Lo primero era no llamar la atención, no entrometerse ni caerle mal a nadie, y desde las sombras empezar a tejer una red de contactos, de favores y lealtades, de alianzas provechosas que le permitiesen construir un arsenal de información. Vladimiro descubriría a temprana edad lo útil y letal que podía resultar esta arma en sus manos, incluso más efectiva que aquellas que le enseñaban a usar. Entonces empezó a recolectar toda esa información en un pequeño cuaderno y se le hizo costumbre. En él anotaba infidencias, rumores, horarios, enfermedades, debilidades, tanto de sus compañeros como de sus superiores. Esta información minuciosa y detallada le permitió con el tiempo hacer lo que otros no podían. Durante los siguientes años usó el poder de ese cuaderno para escaparse del internado por la puerta grande, sin trepar muros ni ser delatado, para robar exámenes antes de la prueba, ejercer presión, condicionar, amenazar y chantajear tanto alumnos como maestros. Montesinos era inteligente y sabía cómo manipular a las personas de manera sutil, para que terminasen haciendo lo que él quería. Su gran problema era ser descuidado y despistado, dejar cabos sueltos. Este defecto le costaría
su libertad años más tarde, pero en el 64 casi le cuesta la carrera, cuando una de las autoridades de la escuela de Chorrillos encontró en su habitación aquel cuaderno cargado de infidencias, con un nivel de detalle alarmante y obsesivo, así como las pruebas de muchas faltas, fugas, chantajes y extorsiones, motivo más que suficiente para ser expulsado de la institución. Pero Vladimiro se apellidaba Montesinos y su tío Alfonso era un parlamentario importante por esos años. Además, su padrino era el general Prada. Ambas fuerzas se sumaron para rescatarlo del problema. Quizás fue la primera vez que Vladimiro pudo saborear los beneficios de tener contactos poderosos en una ciudad como Lima. Gracias a eso, pudo graduarse como alférez y a inicios del 66 fue destacado a un cuartel en Tingo, Arequipa. Entonces, tras 5 años estudiando en Lima, pudo volver a su ciudad natal. Pero Vladimiro no pensaba quedarse mucho tiempo en aquel cuartel, así que decidió estudiar 2 carreras, Derecho en la Universidad San Agustín y Sociología en la Universidad Católica de Santa María. Pero 2 años después, en 1968, fue ascendido a teniente y enviado nuevamente a Lima, al cuartel Bolívar del barrio de Magdalena. Entonces volvió a vivir con sus padres y hermanos y trasladó su carrera de abogado a la Universidad Mayor de San Marcos y la de Sociología a la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios que avanzó muy lentamente por las noches. Ese mismo año, en octubre, ocurriría otro hecho fundamental para Montesinos y el país. Las Fuerzas Armadas lideradas por Juan Velasco Alvarado ejecutaron un golpe de estado contra el demócrata Fernando Belaúnde Terry. Los militares tomaron el poder y Vladimiro no pudo evitar voltear a ver con curiosidad y aspiraciones aquella revolución, pero aún era joven y sin experiencia. Tuvieron que pasar 5 años más para empezar a perseguir aquellos sueños grandes. Esto ocurriría en el verano del 73, poco después de su ascenso a capitán. Lo tenía todo armado y planificado desde meses atrás, hasta la llegada del momento indicado. Entonces tomó un bus hacia Punta Hermosa y se paró frente a la casa del general Edgardo Mercado Jarrín, el ministro de Guerra y presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Velasco. Bajo el brazo llevaba varios documentos y un discurso minuciosamente ensayado. Entonces tomó aire y tocó el timbre. La esposa de Mercado fue quien lo atendió. Vladimiro se presentó y expuso brevemente el motivo de su visita, solicitando cordialmente una reunión con el general, pero este se encontraba descansando, así que le pidieron retirarse. Sin embargo, la suerte estaba del lado del capitán Montesinos aquella tarde. La habitación del general se encontraba en el segundo piso, cerca a la puerta principal, y pudo escuchar la conversación. Motivado por la curiosidad, bajó y decidió atenderlo. Vladimiro sabía exactamente qué decir y de qué forma decirlo. Lo había ensayado decenas de veces frente al espejo. Primero se presentaría como capitán y le hablaría con humildad sobre su doble carrera universitaria en curso. Luego le expresaría su admiración con elogios sutiles, recalcando que compartían raíces arequipeñas, así como el interés por la estrategia, la inteligencia y la geopolítica. Finalmente le mostraría uno de sus ensayos. Vladimiro sabía qué teclas debía presionar. Había estudiado a fondo la personalidad y gustos del general, entonces pudo impresionarlo y persuadirlo. Fue una gran victoria. Todo resultó tal como lo había planeado. Después de aquella reunión, Vladimiro se convertiría en su asistente sobre temas de ejército y desarrollo nacional. Aquel encuentro fue el inicio de su carrera política militar, su primer acercamiento hacia el poder. Lo había soñado por años, así que no desperdició el tiempo. Comenzó realizando tareas primarias y fue escalando poco a poco hasta ir descubriendo un mundo repleto de oportunidades, posibilidades que Vladimiro sabía identificar muy bien, así que pronto empezó a planificar cómo alcanzarlas. En ese proceso, conoció a nuevas personas y pudo aplicar aquella fórmula que tanto dominaba. El primer paso era investigar orígenes, gustos, preferencias, defectos, manías, todo tipo de información que lo ayudara a tejer lazos de confianza, a conectar con las personas sin revelar sus verdaderas intenciones. El general Mercado notó rápidamente las habilidades del capitán Montesinos y empezó a confiar cada vez más en él. Con los meses, empezó a delegarle su agenda y hasta decisiones delicadas e importantes. Vladimiro se transformó en sus ojos y oídos, en su consejero de confianza en momentos cruciales. Se hicieron amigos, confidentes. Por eso ese mismo año, el general aceptó ser el padrino de su matrimonio con María Trinidad Becerra, con quien luego tendría 2 hijas. Aquella tarde, durante la celebración de su boda, todos los militares presentes recibieron una orden que los obligó a volver inmediatamente a sus puestos de trabajo, incluyendo al novio. La razón era urgente. Al presidente Velasco le acababan de amputar una pierna tras la ruptura de un aneurisma. Los días de su gobierno militar parecían acercarse inexorablemente a su fin. Entonces Mercado Jarrín reunió a todos sus asesores para definir sus próximas acciones. Vladimiro tenía claro cuáles tenían que ser. Era el momento de agrupar fuerzas, dar un golpe de estado y tomar el poder antes que otro lo hiciese. Entonces se animó a proponerlo, pero Mercado no estaba seguro si lo apoyarían. Invadido por la duda, rechazó su plan. Vladimiro sintió como el poder que recién conocía empezaba a escaparse entre sus dedos. Entonces decidió jugar la última de sus cartas. Le propuso al general un plan mucho más estructurado,
Mercado, que empezaba asesinando a Velasco Alvarado cuando este pasara por la avenida Paseo de la República, conocida como el Zanjón. Tenía todo calculado al milímetro, cada detalle perfectamente coordinado. La gente estaba lista, solo necesitaba la confirmación de su jefe, pero esta jamás llegó. Fue entonces cuando Vladimiro comprendió que sus días de poder junto al primer ministro estaban contados y debía aprovechar su tiempo al máximo. Se agendó muchos viajes y empezó a organizar almuerzos, reuniones y cócteles para relacionarse y estrechar vínculos con contactos provechosos. Entre ellos, quizás los más importantes fueron los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, quienes apreciaron conocer a alguien tan importante dentro del Ministerio de Guerra de un gobierno militar estrechamente relacionado con la Unión Soviética. Los norteamericanos valoraron mucho tener a alguien tan dispuesto y entregado a colaborar como el capitán Montesinos, así que aceptaron con gusto su sutil propuesta: trabajar para ellos como agente encubierto. Fue en ese momento donde su carrera como espía comenzó y pudo por fin hacer uso efectivo de su talento innato, de esa vocación que habitaba en él desde sus días en la escuela militar. Ahora podría llevarla a la escala más grande. Por supuesto, Vladimiro ya había previsto esta oportunidad, así que llevaba meses sustrayendo documentos del despacho del general Mercado, organizándolos cuidadosamente y clasificándolos para luego compartir gradualmente la información valiosa con sus nuevos amigos de la embajada y de la CIA. No les cobraba, eso vendría más adelante. Su plan estaba delineado a largo plazo y todo parecía marchar a la perfección, pero una vez más fue traicionado por esos pequeños defectos, por esos descuidos que lo hacían un espía imperfecto. Una tarde, el general Mercado descubrió con consternación que numerosos documentos privados habían desaparecido de su despacho. Información importante y delicada como compra de armas, juicios, ascensos militares e incluso cartas intercambiadas con Fidel Castro y López Michelsen habían desaparecido. Mercado, consumido por la ira, amenazó a todos los presentes y ordenó iniciar inmediatamente una rigurosa investigación. Vladimiro sintió como el peso de la verdad se cernía sobre él, pero el miedo no lo paralizó y supo actuar rápido. Se anticipó al general y con histrionismo y teatralidad se echó a llorar. Confesó entre lamentos y vergüenza haber cogido esos papeles impulsado únicamente por la curiosidad intelectual, con la idea de elaborar informes y ensayos, motivado por la gran admiración que le guardaba, la misma que jamás le permitiría perjudicarlo. Vladimiro poseía el don de ser convincente al mentir. Esa habilidad mezclada con lágrimas le permitió aquella noche que su jefe le creyese. Estuvo muy cerca de ser descubierto, pero el riesgo valió la pena. La información brindada terminó de sellar su alianza con la CIA, consolidándose como espía, y durante ese último año recorrió América Latina. Estuvo también en Francia, España, Argelia y por supuesto Estados Unidos. Y casi acabando el año 1974, en el almuerzo de despedida del general Edgardo Mercado Jarrín, le pidió ser trasladado al Ministerio de Agricultura. Mercado le tenía reservado una sorpresa especial, una beca integral de estudios en la prestigiosa Escuela Superior de Guerra de Brasil, pero Vladimiro prefería quedarse trabajando en Lima. Su solicitud no era casual. El Ministerio de Agricultura le había sido entregado al general Enrique Gallegos, quien también era el jefe del servicio de inteligencia del presidente Velasco, y ese era justamente el lugar al que Montesinos venía apuntando los últimos años. Incluso Vladimiro había repetido con Gallegos la misma táctica usada con Mercado, presentándose en su oficina con documentos cuidadosamente elaborados y ofreciendo una imagen de eficacia y entrega excepcional. Gallegos había quedado gratamente impresionado con el joven capitán, así que acogió con satisfacción su incorporación al Ministerio de Agricultura. De hecho, necesitaba a alguien como él, y por eso su traslado resultó mucho más conveniente que su antiguo empleo. Vladimiro gozó de mayores libertades, las cuales usó para potenciar su carrera como espía. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la monotonía comenzó a afectar nuevamente su cautela, descuidando una vez más los detalles incriminatorios y evidenciando actitudes extrañas que sus compañeros pronto empezaron a notar. En varias ocasiones, Vladimiro salía del despacho con un maletín, cruzaba la calle y subió a una camioneta. Esta daba vuelta a la manzana y volvía a dejarlo en el mismo sitio. Vladimiro descendía del vehículo, pero esta vez sin el maletín. La especulación creció tanto que en una oportunidad sus compañeros lo siguieron sigilosamente para anotar la placa del vehículo. Luego fueron con el general Gallegos y entre varios le pidieron usar sus influencias para obtener información al respecto. La investigación reveló que el automóvil pertenecía a la Embajada de Estados Unidos. Intrigados, decidieron indagar un poco más y descubrieron en su oficina una cartulina repleta con el nombre de muchos generales, marcados con alfileres de distintos colores. Como es usual, el rumor corrió rápido dentro de las oficinas y pronto a nadie le quedaban dudas. El capitán Montesinos era un espía encubierto.
Esto aumentó la vigilancia sobre cada uno de sus movimientos. Vladimiro, cansado del acoso y las miradas juzgadoras, pidió ser trasladado de regreso a las oficinas del nuevo primer ministro, pero su solicitud no fue aceptada. Aquel año 1975 se tornó especialmente oscuro y lleno de desdichas para el capitán Montesinos. Atropelló a un hombre, su padre se quitó la vida y vio cómo Morales Bermúdez concretó el golpe que él mismo sugirió a Mercado Jarrín 2 años atrás. Todo hubiese sido distinto de haberlo escuchado. No podía evitar pensarlo, pero ya no había marcha atrás. El ejército peruano parecía dividirse en 2 bandos y él estaba en el lado incorrecto. Poco a poco, los generales que conocía empezaron a caer uno tras uno, incluyendo a su jefe, el general Enrique Gallegos. Una de las primeras medidas adoptadas por los nuevos generales al mando fue dispersar lejos de Lima a muchos oficiales de menor rango, sobre todo a los más cercanos a los antiguos líderes caídos, y Vladimiro se llevó uno de los peores castigos, siendo desterrado al peor de los destinos, el remoto cuartel de Algarrobo al norte del país, donde no había luz eléctrica ni agua potable. Era caluroso durante el día y helado por las noches. Vladimiro no soportó mucho tiempo en aquel lugar antes de comunicarse con sus amigos de la Embajada de Estados Unidos para aceptar lo que hacía meses le habían ofrecido: hacer uso de la prestigiosa beca Grant, que otorgaba un viaje diplomático a Washington, Nueva York y San Francisco, una beca extraordinaria que nunca antes ni después sería concedida a un militar de tan bajo rango. En este viaje, Vladimiro buscaría aprovechar la nueva información que tenía y aquella que había reservado para casos extremos, como en el que sentía que se encontraba. Entonces tuvo decenas de encuentros diplomáticos de alto nivel, dialogó con funcionarios del Departamento de Estado, altos mandos del ejército, centros académicos y, por supuesto, con agentes clave de la CIA, a quienes entregó documentos y fotografías altamente confidenciales, destacando una lista detallada y precisa del armamento adquirido por el Perú a la Unión Soviética. Estaba cometiendo traición a la patria. Así también lo vio el general Miguel Ángel de la Flor, representante de la Junta Interamericana de Defensa en Washington, quien una tarde, de forma casual, hablando con amigos militares, escuchó un rumor que lo dejó aturdido. El capitán Montesinos se encontraba en Washington y nadie le había notificado sobre su llegada ni los motivos de su viaje, un hecho extraño que lo hizo sospechar. Conocía brevemente al capitán Montesinos y pocos meses antes había escuchado otro rumor sobre él donde resonaba la palabra espía. Alarmado, el general de la Flor se comunicó inmediatamente con la Embajada de Perú en Washington para saber si estaban al tanto, pero tampoco sabían nada. Extendió la noticia a muchos otros funcionarios y contactos militares con la finalidad de averiguar qué hacía el joven capitán en suelo norteamericano, y tras cotejar varias versiones, la verdad emergió con terrible claridad. El capitán Montesinos había falsificado un permiso para abandonar su puesto de trabajo y entregar documentación confidencial al gobierno estadounidense, constituyendo un claro delito de traición a la patria, el cual debía ser sancionado con la máxima severidad: la pena de muerte. Vladimiro Montesinos aterrizó en Lima el 24 de septiembre de 1976 a las 11 de la mañana y fue arrestado en ese momento. Después, las autoridades allanaron y registraron minuciosamente su domicilio, encontrando allí pruebas contundentes que confirmaban todas las sospechas: inventarios detallados del armamento soviético adquirido por el Perú, informes financieros secretos, agendas de trabajo, borradores de proyectos de ley y hasta secretos íntimos de algunos ministros. No había dudas, estaban frente a un doble espía que filtraba información confidencial al enemigo para su beneficio personal, y habían medios probatorios suficientes como para condenarlo. Fue entonces cuando citaron a su ex jefe a declarar, el exministro y general en retiro Edgardo Mercado Jarrín, ya que las investigaciones revelaron que Vladimiro había sustraído documentos de su despacho un par de años atrás, cuando era su asesor. Mercado ya había reconstruido toda la historia en su mente y atado los cabos. Sabía perfectamente que Vladimiro había establecido vínculos con la CIA, valiéndose de documentos suyos, y que todo lo que le dijo entre llantos aquella tarde en la que fue descubierto había sido una gran mentira. Sin embargo, aun sabiendo que un testimonio suyo podía terminar de cobrar justicia, prefirió mentir. Negó tajantemente los rumores sobre los documentos extraviados, afirmando que se trató de un malentendido y que posteriormente los había encontrado en su despacho. Decir la verdad hubiese terminado de condenar a quien lo había traicionado, pero Vladimiro contaba con demasiada información y profundizar en cargos de traición hubiese levantado una alfombra llena de preguntas refundidas. ¿Qué sería capaz de hacer o decir Vladimiro por salvarse? ¿Qué tanto sabía y qué más guardaba en secreto un hombre acostumbrado a registrarlo todo? Pensar en lo que podía destaparse produjo escalofríos no solo en Mercado, sino en muchos otros generales, secretarios, jueces y fiscales. Un golpe demasiado fuerte y cuyo efecto dominó podría poner en riesgo el equilibrio de las instituciones, así que prefirieron evitarlo. Entonces, en lugar de imputarle traición a la patria, el juicio sumario se moderó a abandono de puesto y falsificación
falsificación de documentos, obteniendo una condena de 4 años de prisión efectiva, una pena que gracias a la apelación exitosa realizada por su primo y abogado Sergio Cardenal Montesinos terminaría reduciéndose a solo 2 años y con buena conducta se acortaría unos meses más. Vladimiro libró barata su traición, considerando lo cerca que estuvo de la pena máxima. Sin embargo, él no podía verlo así, solo entendía que había tocado fondo al ser expulsado con deshonra del ejército peruano, despojado de su rango de capitán y recluido en la prisión militar del cuartel Bolívar desde septiembre de 1976 hasta febrero de 1978. A sus 31 años enfrentaba una carrera militar destruida y una carrera universitaria inconclusa tras más de 10 años de estudio, pero lo peor de todo, no tenía fuentes de ingreso y su hija Silvana acababa de nacer. Debieron ser los momentos más duros de su vida hasta entonces. Lleno de incertidumbre y lamentos, sintió por un momento que su vida se había acabado, ya que el consejo que encontró en el bolsillo de su padre jamás había resonado con tanta crueldad. Nunca seas pobre, Vladimiro. Ahora él era incluso más pobre de lo que había sido su padre. Estos pensamientos insoportables martillaron día y noche su mente durante un tiempo, hasta que recordó aquel mandamiento que regía su vida: ser completamente distinto a él. Entonces rendirse no era opción y decidió usar el tiempo en prisión para avanzar con su carrera de derecho, reflexionar sobre sus fallos y planificar cuidadosamente sus próximos movimientos. Su primo Sergio Cardenal Montesinos fue crucial en esta etapa. No solo redujo su condena, sino que lo alentó a terminar sus estudios con la promesa de integrarlo a su estudio jurídico apenas recuperara su libertad. Cuando ese día llegó, Vladimiro sabía perfectamente lo que debía hacer. Lo primero sería tramitar su titulación de manera irregular. Aún tenía información y contactos que podrían ayudarlo. No existen registros oficiales de cómo lo consiguió, pero logró incorporarse al Colegio de Abogados de Lima y pudo aceptar la propuesta de su primo. Ya tenía claro a dónde apuntar. Su objetivo estaba puesto en las sedes tribunales del puerto del Callao, donde abundaban los casos vinculados al contrabando. Sus contactos en la embajada y una gran cantidad de favores por cobrar en sus años de espía le permitieron defender de manera efectiva a pequeños contrabandistas y evasores de impuestos, resolviendo sus problemas a través de arreglos discretos en el Poder Judicial y Fiscalía. La efectividad de Vladimiro para agilizar y resolver inconvenientes a través de sobornos le fueron trayendo poco a poco nuevos clientes. Pronto empezó a orientarse en ese mundo judicial y a dominar sus reglas, hasta volverse sencillo para él. El trabajo consistía en conocer a las personas indicadas en los juzgados correctos, y si no tenía a nadie, debía buscar a alguien que sí. Era un tablero con muchas fichas que Vladimiro empezó a coleccionar. Lo había hecho siempre, pero ahora estas habían cambiado de color. Los jefes militares ya no eran de su interés. Ahora necesitaba policías, fiscales, jueces y secretarios, con quienes empezó a sistematizar procesos que se volvieron cotidianos. Tanto que pronto empezó a ver a los evasores y contrabandistas como clientes pequeños. Era hora de pensar en grande. El verdadero botín estaba en los narcotraficantes. Empezó ayudando a pequeños burriers capturados en el aeropuerto Jorge Chávez y siguió expandiendo su red de contactos hasta conseguir a su primer gran cliente. Ese pez gordo que llevaba esperando con paciencia en la orilla, pero no esperaba sentado. Cuando Vladimiro Montesinos quería algo, iba tras ello. Todo empezó la mañana en la que leyó una noticia en el periódico. Acababan de capturar en tierras peruanas al conocido narcotraficante colombiano Evaristo Porras Ardila, uno de los jefes del cartel de Medellín. La caída de Porras había sido tan inesperada que no estaba preparado. No tuvo efectivo como para comprar su libertad de inmediato, y una vez publicada la noticia en el periódico, todo se complicó. Pero por fortuna para Evaristo, apareció un ángel guardián, un joven abogado dispuesto a arriesgarlo todo sin pedir garantías, motivado únicamente por la ilusión de dar el gran salto. Y así fue. Vladimiro llegó con un plan perfectamente diseñado. No podría resolver todo entregando gruesos sobres de dinero esta vez, pero no eran sus únicos recursos. Primero, Porras debía fingir un intenso dolor abdominal para conseguir un traslado de emergencia al hospital del Callao bajo la excusa de una posible apendicitis. Dentro del hospital, Vladimiro ya tenía comprada toda la planta. Doctores, enfermeros, vigilantes y custodios recibieron dinero para facilitar a medianoche la salida del narcotraficante por la puerta trasera. Afuera de ella lo esperaría el mismo Vladimiro dentro de su auto para llevarlo al aeroclub de Coyique, donde una nave con motores encendidos aguardaba su llegada. El colombiano se despidió profundamente agradecido de su ángel guardián antes de abordar y le prometió que pronto tendría noticias suyas, y lo cumplió. Luego de unas semanas, Montesinos recibió una invitación para viajar a Roma, Italia, y allí
Así, Evaristo Porras Ardila lo recibió como a un amigo invaluable, llenó literalmente sus bolsillos con billetes y lo invitó a quedarse un mes por Europa. Al finalizar este tiempo, le entregó un maletín con $1 millón dentro. Hace menos de un año Vladimiro dormía desconsolado en la cárcel y ahora era millonario. Se subió al avión y retornó a Lima sabiendo que este era solo el inicio. El narcotraficante colombiano le había prometido promocionarlo ante sus colegas. El doctor Montesinos es lo máximo, le dijo a todos. Consciente de haber entrado a las ligas mayores, decidió reforzarse. Lima era grande y era imposible conocerlos a todos. Entonces decidió aliarse con su amigo de la prisión, el también abogado Jorge Weinbury, un hombre con un perfil sumamente parecido al suyo, pero con muchos más años de experiencia en el rubro. Había sido encarcelado por cargos de contrabando y narcotráfico, y tras salir, ambos prometieron compartir un objetivo en común: dedicar su vida a enriquecerse, divertirse y, lo más importante de todo, pasar desapercibidos, mantener un perfil bajo. Sin embargo, con los años, solo uno de ellos sería capaz de cumplir con la última cláusula de esta promesa. Pero eso vendría más adelante. Si te está gustando el video, te invito a darle like y a suscribirte. Y si quisieras apoyar el contenido de este canal, también te invito a unirte, acceder a los beneficios exclusivos e incentivar más historias como esta. Montesinos y su nuevo socio Weinbury unieron sus redes de contactos y recursos, consolidando una extensa influencia sobre todo el aparato judicial. Así empezaron a resolver decenas de casos grandes, aumentando aceleradamente sus fortunas hasta alcanzar niveles que ni ellos mismos podían creer. Pronto, todo lo que el dinero pudiese comprar estaba al alcance de sus manos, principalmente las personas, y se volvieron aficionados a la tecnología de alta gama, a los prostíbulos más caros, a los restaurantes más lujosos y a los trajes y relojes más finos. Vladimiro dejó su pequeño departamento en Balconcillo y se compró uno ubicado en el piso 11 de un elegante edificio en San Isidro para vivir con su esposa e hija. La confianza y el ego del ex capitán escalaron hasta lo más alto. Fue en ese punto álgido de su vida donde empezaron a surgir los problemas con su primo hermano, el abogado Sergio Cardenal Montesinos, el mismo que lo había defendido en su juicio militar, su ex compañero de juegos y travesuras adolescentes, a quien le debía algo más que su libertad. Había sido su amigo y consejero en tiempos difíciles, lo motivó a terminar su carrera y le dio un espacio en su despacho. Lo hizo su socio. Ahora Vladimiro lo veía como un lastre, un inferior. Sergio no participaba en los negocios de su primo, sentía que no era su lugar ni su rubro. Esto profundizó el abismo entre ellos. Tuvieron muchas discusiones, pero la pelea más grande fue originada por una terrible traición. Sergio estaba casado con la norteamericana Grace Riggs y Vladimiro deliberadamente la sedujo y conquistó, iniciando una relación secreta con ella que duraría por muchos años. Una bomba estalló en la familia cuando todo salió a la luz y Vladimiro desató una batalla judicial decidido no solo a defenderse, sino también a arruinarlo por completo. Sin remordimientos ni culpa, el dinero hacía que todo lo demás luciese insignificante. Ya no tenía preocupaciones, había conseguido todo lo que alguna vez soñó y mucho más. Dominaba un sistema de corrupción infalible con múltiples vías de escape, ya que si algún soborno fallaba o aparecía algún funcionario rebelde, Vladimiro podría recurrir al plan B, que consistía en desaparecer las pruebas y atestados judiciales o policiales. Desaparecer evidencias era muy sencillo con las conexiones adecuadas dentro de una red perfectamente triangulada: policías, fiscales, jueces, tres pilares que Vladimiro dominó a su antojo, consolidando una telaraña criminal capaz de resolverlo todo. En uno de sus casos más difíciles, no dudó en ordenar la explosión de un laboratorio policial para eliminar definitivamente aquellas evidencias enemigas. Nada parecía imposible para el doctor Montesinos, quien para la llegada de los años 80 ya sumaba millones en sus cuentas y en la de sus testaferros, y se acostumbró tanto a tener dinero que este dejó de satisfacerlo. Se había convertido en una meta ya alcanzada y sintió que era el momento de perseguir cosas más grandes. Pero ¿qué puede ser más importante que el dinero? Vladimiro tenía clara esa respuesta. El dinero le permitía comprar momentáneamente el poder, influir en decisiones ajenas, pero no le otorgaba autonomía ni control absoluto de ese poder del que por momentos disponía. Entonces empezó a buscarlo. Su motivación inicial fue la venganza. Quería cobrar revancha contra aquellos militares que se habían deshecho de él, acusándolo injustamente de espía, desterrándolo a un inhóspito cuartel para finalmente encerrarlo tras las rejas, sumiéndolo en la etapa más oscura de su vida. Montesinos ya había obtenido mediante espionaje telefónico las pruebas suficientes como para arruinarlos. Tenía un plan y para ejecutarlo encontró a un aliado perfecto, Augusto Zimmerman. Se conocían desde niños, sus abuelas habían sido amigas y ambos se sentían traicionados por los generales del bando de Morales Bermúdez. Esta sed de venganza los unió. Zimmerman era dueño de la revista Causachum, especializada y dirigida para militares. Vladimiro la usó para revelar datos incriminadores sobre actos cometidos en el gobierno de Morales Bermúdez, el comandante del ejército
ejército. El general Pedro Richer alzó la voz, negó los hechos, afirmó que aquellos documentos eran fraguados y amenazó con perseguir a los falsificadores, pero esto era justamente lo que Montesinos quería que sucediera, ya que en la siguiente edición de la revista se dedicaría a demostrar los sellos oficiales y citar todos los cuadernos de cargo que confirmarían la autenticidad de los documentos mostrados, probando que decía la verdad. Fue un truco calculado, una jugada maestra que dejó a los altos mandos sin respuestas, pero eso no fue todo. En la siguiente edición de Causachum denunció el funcionamiento de una central de interceptación telefónica ubicada en el jirón Washington del centro de Lima, revelando las características técnicas de la interceptación, la marca de las grabadoras, los nombres de los espías y hasta los turnos en que trabajaban. El escándalo fue tan grande que pronto las cámaras de televisión se congregaron, hubo una lluvia de flashes y la noticia rebotó a nivel internacional. Vladimiro había dado desde las sombras un golpe duro contra la inteligencia militar, una venganza que le trajo grandes satisfacciones, pero que multiplicó sus enemigos. El general Armando Briceño amenazó con reabrir su proceso por traición a la patria y el teléfono de la casa de Vladimiro empezó a sonar durante todas las madrugadas sin parar. Lo mismo pasó con Zimmerman, empezaron a recibir amenazas concretas hacia ellos y sus familiares. Vladimiro no sintió preocupación hasta la tarde en la que una bomba explotó debajo del auto de su socio Jorge Weinbury, convirtiendo el vehículo en chatarra. Al inicio Vladimiro reaccionó con furia y contraatacó. Sabía perfectamente quién había puesto esa bomba en el auto de su socio, así que en la siguiente edición de la revista publicó el rostro del responsable en la portada, sin imaginar que la respuesta de sus enemigos sería devastadora, mucho más de lo que había previsto. Una mañana al salir de su casa, sintió el inconfundible sonido de una cámara disparando hacia su rostro. El fotógrafo Carlos Saavedra había esperado toda la noche frente a su domicilio. Cuando Vladimiro giró y lo vio, sintió como el mundo se vino encima, pero no se paralizó, trató de evitarlo. Subió a su Pontiac e inició una persecución desigual por las calles de Lima. Su auto doblaba el cilindraje del Volkswagen de Saavedra, pero por suerte para el fotógrafo, encontró una comisaría en la cual refugiarse y una vez a salvo, aprovechó para tomar esta fotografía antes que Vladimiro huyera. Una semana después, dicha imagen fue la portada de la revista Careta, sellándola con un titular que resumía todo: el misterioso ex capitán Vladimiro Montesinos. De un momento a otro, en septiembre de 1983, Vladimiro fue obligado a salir de las sombras para enfrentarse al ojo público. Desde aquel instante todo cambiaría para él. No volvería a caminar tranquilo por las calles, mucho menos de día. Incluso dejó de asistir a su oficina, pero esconderse no lo salvaría de la furia que su venganza había desatado. Una de las noches en que no regresó a casa, un pelotón de militares aprovechó para allanarla con la excusa de un registro, pero no fue uno convencional. Desarmaron los cajones, las camas, hasta la cuna de su hija. Levantaron los pisos, acuchillaron los sillones, los colchones e incluso las llantas del auto, pero no encontraron nada. Vladimiro había aprendido la lección de no guardar nada incriminatorio en su hogar, y ellos lo sabían, o al menos lo suponían. Aquel violento operativo no era una simple búsqueda de pruebas, sino un mensaje claro: su juicio militar por traición a la patria había sido reabierto. Vladimiro sintió el pánico recorrer su cuerpo cuando lo supo y no lo pensó dos veces. Huyó de inmediato a Argentina. Buenos Aires había sido siempre su ciudad favorita y pudo vivir en ella con lujo sin tener que trabajar. Se mantuvo en el exilio el tiempo necesario hasta que el tiempo y sus hombres pudiesen calmar las aguas en Lima. Finalmente logró archivar su juicio y a su regreso estaba incluso mejor posicionado que antes. Aún debía caminar por las sombras, pero eso no le impidió encargarse de los casos del narcotráfico más importantes de la década. El más grande y lucrativo sin dudas fue el caso Villacoca, un escándalo que salió a la luz cuando un laboratorio de clorhidrato de cocaína explotó en una casa de Surquillo que se encontraba interconectada con otras 11 viviendas, casi una manzana entera dedicada a la producción masiva de la sustancia ilegal. Este hallazgo no solo expuso la magnitud de las redes criminales en el país, sino también la impunidad con la que operaban. Esto le permitió a Vladimiro no solo ganar muchísimo dinero, sino también defender a importantes militares implicados, ganándose la confianza de los nuevos generales y retomando su influencia en las altas esferas del ejército. Después de todo, sus antiguos enemigos no eran más que generales en retiro, relegados a la irrelevancia. Entonces, Vladimiro volvió a organizar grandes fiestas, esta vez juntando a todos, militares, policías, abogados, fiscales y políticos, preparando así el terreno para alcanzar otro de sus grandes anhelos: ingresar al servicio de inteligencia nacional, en un oscuro pero efectivo puesto. No le interesaba el salario, ni siquiera se tomaba la molestia de ir a cobrarlo.
Vladimiro llevaba años buscando el verdadero poder y a finales de la década de los 80 parecía por fin empezar a vislumbrarlo. Todo empezó a tomar forma el 8 de abril de 1990, tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Mario Vargas Llosa lideraba con 32.6%, seguido de cerca por el outsider Alberto Fujimori, quien obtuvo 29.2%. Al no superar ninguno el umbral de los 50, todo debía definirse en una segunda vuelta programada para el 10 de junio, 2 meses después. Pero Alberto Fujimori cargaba con un problema que amenazaba con arruinar su candidatura. Se trataba de una denuncia por evasión de impuestos vinculada a las casas que construía y vendía con su esposa Susana Higuchi, como parte de un negocio inmobiliario familiar. Los medios parecían haberse ensañado con él. Día a día aparecían nuevas revelaciones sobre las supuestas irregularidades en sus transacciones, sobre alcabalas y precios ficticios. Pero ¿quién los nutría de tanta información? Fujimori buscó desesperadamente abogados especializados que pudiesen resolver su tema, pero estos no hicieron nada. El único con la capacidad de resolverlo llevaba 15 noches esperándolo fuera de su domicilio dentro de un Toyota color dorado. Las reuniones en la casa del candidato empezaban a las 11 de la noche y terminaban después de las 3 de la mañana. Vladimiro sabía que su oportunidad estaba cerca, por eso se mantenía ahí. Solo debía esperar a que su viejo amigo Francisco Loaiza mencionara su nombre en la reunión correcta. Francisco Loaiza, el mismo que lo acompañó la noche en que su padre se quitó la vida y a quien le preguntó: ¿tú crees que este hijo de puta pueda arruinar mi carrera? Sería también el encargado de que Alberto Fujimori escuchara su nombre por primera vez, acompañado de una gran promesa: resolver a la brevedad su problema tributario. Fujimori era sumamente desconfiado, pero aún así autorizó que Vladimiro ingresara a la reunión. Y esa fue la primera vez que el ingeniero y el doc se vieron las caras, la primera vez que estrecharían sus manos. Vladimiro estaba extrañamente nervioso esa noche, quizás porque asesorar a un presidente había sido su meta por años. Alberto Fujimori aún debía derrotar a Mario Vargas Llosa para hacerlo, pero Vladimiro sabía que su olfato no lo engañaba. Estaba parado frente al futuro presidente del Perú y debía congraciarse con él. Sin embargo, la primera impresión no fue tan buena. Vladimiro lo había hecho muchas veces, pero aquella noche los nervios lo traicionaron. Empezó diciéndole a Fujimori que no tenía de qué preocuparse, que él se encargaría en solo 3 días de que su problema fuese historia. Le recomendó concentrarse en la campaña, sacó unos papeles e intentó explicarle el plan que había trazado para la segunda vuelta. Tenía la fórmula necesaria para tumbarse al candidato Vargas Llosa. Lo primero sería empezar a llamarlo Vargas, a secas. Fujimori solo podía mirar con desconfianza a esa persona ansiosa que no paraba de hablar. Lo detuvo bruscamente y le pidió retirarse. Primero debía arreglar su tema, luego podría darse el tiempo de seguir escuchándolo. Fue un momento incómodo. Vladimiro empezó a guardar sus papeles en silencio. De seguro nadie lo había tratado de esa forma en años. «Te espero en el auto», le dijo a Loaiza y se retiró de la reunión. El ingeniero había sido duro y distante con él, pero eso estaba por cambiar. Resolver su problema parecía un juego de niños para Vladimiro. No le tardó más de 2 horas terminar de remover esa trampa que, según muchos, él mismo había colocado, pero decidió ser paciente esta vez y esperar hasta la tercera noche. La buena noticia dejó gratamente sorprendidos a Alberto Fujimori y su esposa. Le agradecieron mucho. Aquellas miradas de desconfianza se habían esfumado y no volverían a aparecer. Abrieron un licor de naranja y en el brindis se refirieron a él como el mejor abogado del mundo. El ingeniero lo invitó a sentarse y le pidió explicarle nuevamente en qué consistía ese plan para ganar las elecciones. Una conversación que se convertiría en el efecto mariposa para la historia de un país. Pero esa es otra historia. Si te gustó el video y quieres ver la segunda parte en este canal, te invito a suscribirte y dejar un comentario. Y si no quieres esperar para tener más información sobre este tema, te recomiendo leer alguno de estos 3 libros: El espía imperfecto, de Sally Bowen y Jane Holigan; Vladimiro, Vida y tiempo de un corruptor, de Luis Hoshamowicz; y El rostro oscuro del poder en el Perú, de Francisco Loaiza, libros de los que obtuve la información necesaria para hacer esta historia. Si te gustó, te invito a buscar otras dentro del canal que también podrían gustarte. Nos vemos en la siguiente. Adiós.